Muy buenas, estimados educandos. Les saluda el profesor Josué Edmundo Polanco. Hoy en el campo de estudio del español vamos a seguir con la clasificación de los mitos. Vamos a seguir con este tema porque es tan necesario que puedas comprenderlo. Siempre en la unidad 2, lección 6 del texto de español. Y como expectativas de logro tenemos que puedas comprender la diferencia del mito y la leyenda. También vas a aprender a clasificar los mitos según sus características. El mito, para que te quede claro, lo vamos a recalcar de nuevo. Recuerda en la clase anterior, el mito de Pandora. Si lo escuchaste bien, vamos a ver dónde lo clasificarías, según la explicación que voy a dar hoy. El mito es un relato tradicional de acontecimientos prodigiosos. Prodigiosos es que es algo increíble, algo sorprendente, y quienes protagonizan esos prodigios son seres sobrenaturales, extraordinarios, como dioses, semidioses, héroes o monstruos. También podríamos decir que el mito es una narración de acontecimientos sagrados y primordiales, ocurridos en el principio de los tiempos entre los seres de calidad superior como dioses, héroes, arquetípicos, civilizadores, legendarios y simbólicos. O sea que la idea de mito, lo que se te debe venir a la cabeza, es que es algo fantasioso, algo increíble, pero da más adelante vamos a ver cómo el mito, según la clasificación de los mitos, dan ciertas respuestas al origen del ser humano, al cosmos, y también dejan enseñanzas como la cara de Pandora, que nos explica el origen del bien y del mal. Cuando se refiere a en el principio de los tiempos, se está hablando de siempre por esa necesidad del ser humano en conocer su origen, en conocer el cosmos, el origen del universo, ha logrado crear relatos con tanta fantasía, ¿no? Para poder dar una explicación y se vuelve sagrado porque el ser humano a veces en las tradiciones tiene un límite del conocimiento, de repente busca la forma de dar una explicación de algo, dar una explicación de un acontecimiento importante, de valores. Los mitos son muy importantes para comprender también las religiones. Y la leyenda pertenecen, sí, al género narrativo, constituyen pues el bagaje espiritual de todos los pueblos. Es decir, cada pueblo tiene sus culturas, tiene sus experiencias, sus contextos históricos donde se desenvuelven y las personas reúnen esos acontecimientos y los relatan, ¿no? El mito tiene sus características muy claras y es que es en origen un relato oral. Eso significa, como vimos en el video anterior, que el mito, que alguien tuvo que haberlas escrito, alguien las escribió, los abuelos con sus nietos en las fiestas, los famosos juglares cantaban, lo decían los mitos en los teatros. Sus detalles pues varían en el curso de su transmisión, dando lugar a diferentes versiones. Por lo general, una de las características importantes es que los mitos se refieren al nacimiento, vida y acciones de los dioses, que dieron origen al mundo y que fueron objeto de culto, y tienen un carácter religioso, por excelencia, porque han logrado entrar en la cultura occidental, son los mitos griegos. La diferencia es importante, quiero que establezcamos bien la diferencia entre el mito y la leyenda. Por ejemplo, el mito es un relato que intenta explicar un misterio de la realidad y que está asociado generalmente a las creencias y ritos de un pueblo. Procura explicar, la leyenda no. La leyenda no pretende explicar lo sobrenatural, pues es un relato que resalta características o atributos de un pueblo, de una ciudad o región a partir de personajes y hechos reales. Siempre parte de la leyenda de un acontecimiento real.
Claro que en la narración, en lo extraordinario de la leyenda, se va dando lo mágico, se va dando los acontecimientos que sobresalen. Otra característica o diferencia sería del mito y la leyenda. Bueno, el mito es en cuanto a los personajes y al escenario donde se desarrollan los acontecimientos. El mito es en un tiempo en el que el mundo no tenía su forma actual. Los personajes son dioses o seres sobrenaturales, son muy extraordinarios, eh, mientras en la leyenda los acontecimientos se ubican en tiempos modernos, en tiempos o posteriores a la creación del mundo. Los personajes en la leyenda son casi siempre seres humanos o animales antropomórficos como el cadejo, las leyendas de Honduras, por ejemplo. Cada pueblo tiene sus leyendas, tiene esos seres fantásticos que son característicos, personajes de la leyenda. Ahora, la clasificación de los mitos, presta atención, son los mitos teogónicos. Estos mitos, teogónicos, viene de teología, y relatan el origen y la historia de los dioses. Por ejemplo, Atenea surgiendo armada de la cabeza de Zeus. Y los mitos cosmogónicos explican la creación del mundo. Los mitos escatológicos. ¿Cuáles son los mitos escatológicos? Estos intentan explicar el futuro, el fin del mundo. En nuestras sociedades esto tiene una amplia masa de personas que le gusta buscar, porque atrae, es atractivo el tema y se da mucho en cuanto a poner fechas al fin del mundo. Estos mitos eh, comprenden dos clases principales, los del fin del mundo por el agua o por el fuego. A menudo tienen un origen astrológico. Astrológico se refiere a acontecimientos relacionados con el movimiento de los astros, de las estrellas. Muchas gracias por tu atención y como tarea puedes, de la tarea anterior, escribiste el mito de Pandora, subraya el planteamiento, el nudo y el desenlace.